¿No? ¿Todo claro? ¿O no porque les vale? Bueno, entonces, de todos modos, si en el transcurso se acuerdan de algo o al final quieren hacer alguna aclaración o algo, me avisan y con todo gusto, ¿eh? Con todo gusto nos regresamos, nos quedamos en en la clase para resolver las dudas, no hay ningún problema, ¿sí? Hoy la clase es pues un poquito rápida porque es una hora y es insuficiencia cardíaca y es un tema muy común, ¿sí? Muy común que van a estar viendo ustedes y comenzamos. Me avisan si pueden, si pueden ver la clase, si pueden ver la presentación. Ok, bueno, ya pasó lista. Oscar, llegó un poquillo tarde al parecer. Hoy no voy a pasar lista. En cuanto vea que están todos conectados, a todos les voy a poner asistencia, ¿sí? Pero tienen que estar todos conectados. No van a decir, ah, pues ya puso asistencia, ya me voy. ¿Sí? Por cuestiones de que hoy nada más es una hora y hay que aprovechar el tiempo. Ok, entonces no hay preguntas. Hacer, ya que Oscar llegó ahorita. Oscar, pregunta de la clase pasada. ¿Sí? Sí, ¿alguien no me puede escuchar? Rebeca, ¿me puedes escuchar? Creo que sí, creo que sí me estaban escuchando todos, pero sí. Si alguien tiene problemas de conexión, igual me avisan. Ok, te esperamos. Muy bien, Oscar, entonces, ahí te va la pregunta, es una pregunta sencilla, ¿sí? Paciente de 45 años que se le inicia tratamiento antihipertensivo, el cual dice que no recuerda, acude para que usted le cambie el tratamiento ya que ha presentado tos seca desde el inicio de las tomas, así como edema en la cara. ¿Cuál es el antihipertensivo más probable que esté tomando? Metoprolol. ¿Alguien que le ayude? Ve, enalapril, los IECAS, les comentaba, enalapril y Mi punto captopril. extra, doctor. Ahí va Fernando, luego, míralo. Bien aborazado, no le deja nada. Los IECA es uno de los efectos que va a tener principalmente, es que va a causar tos seca. Los pacientes se lo empiezan a tomar y luego les van a decir, oiga, no me lo puedo cambiar, es que me lo empecé a tomar y ya noté que cuando me lo tomo me da tos, así un polvillo en la garganta. Y me lo dejo de tomar y se me quita. Entonces, deme otro, ¿no? Y ya pues ustedes pueden usar cualquier otro de acuerdo a las guías que ayer vimos. Pero el enalapril y el captopril, uno de los efectos que pues, en general es conocido, es ese, no es un tóxico, no se van a morir de eso, pero les molesta y no se lo van a estar tomando los pacientes. Se lo cambian y listo, se deja de presentar el síntoma. ¿Sí? A ver, Fernando, se diagnostica hipertensión arterial moderada a una mujer 49 años, menopáusica desde hace 3. Tiene antecedentes de migraña desde los 20 y asma intrínseco desde los 41. ¿Cuál de los siguientes fármacos no debería estar indicado en tratamiento para la hipertensión? Antagonistas de calcio, dice Rebeca. Beta bloqueadores. Así es, los beta Sí, bloqueadores. por la tráquea, porque ahí también tiene receptores. Perdón, doctor, es que me están Exactamente. hablando. No son selectivos. Correcto. Exactamente. Muy bien, Rebeca. ¿Qué podremos hacer? Checa la configuración del audio de tu computadora. Si está conectado a algún dispositivo inalámbrico, no sé si es tablet o celular, si no tienes conectado algo por Bluetooth o Wi-Fi, o utiliza audífonos, a ver si ya con eso se escucha. ¿Sí? Vamos a continuar, tenemos poco tiempo. La insuficiencia cardíaca, ¿qué es lo que pasa en la insuficiencia cardíaca? El corazón no es suficientemente capaz para mantener las necesidades del organismo.
¿sí? Básicamente. La sangre, esto, vamos, en un corazón normal, pues sí, más o menos, pero en un corazón que ya tiene problemas de insuficiencia cardíaca, puede haber cambios principalmente estructurales que van a verse como cardiomegalia, adelgazamiento de las paredes del ventrículo, laxitud en sus partes internas o en las válvulas, ¿sí? No, doctor, sí, ya un rato, ¿qué dice? ¿Está hipertrófico? Sí. Sí, sería, no, hipertrófico sería diferente. Una hipertrofia del ventrículo normalmente sería un crecimiento intrínseco del músculo. Entonces, en el lado izquierdo esto es normal, ¿sí? Esto de aquí es normal. Pero en el lado derecho, si te fijas, en realidad no. El músculo, como les comentaba ayer, en un principio se hipertrofia por los requerimientos, principalmente de hipertrofia, y eso va a hacer que el músculo crezca como cuando uno va al gimnasio, pero posteriormente de tanto crecer las paredes se van adelgazando y al contrario de como se veía, si se fijan, la pared está más delgada que del otro lado. Bueno, ya no se fijan tanto porque lo rayé, pero entonces en un principio es compensatorio y posteriormente la pared se hace más delgada y ya no es tan funcional. Entonces, hay una cardiomegalia, pero no es lo mismo cardiomegalia que hipertrofia, ¿sí? Entonces, al principio sí hay hipertrofia, pero después se van adelgazando y las paredes ya no son funcionales. Ok, síntomas de la insuficiencia cardíaca, pues van a ser todo lo que los órganos que van a empezar a fallar porque ya no les va a llegar la sangre que normalmente les estaba llegando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La insuficiencia cardíaca se va a notar por síntomas que serían disnea en reposo, disnea con ejercicio leve, fatiga, cansancio, edema de miembros inferiores, en partes declives y también los signos que nosotros vamos a identificar: taquipnea, taquicardia, estertores pulmonares bilaterales, plétora yugular, edema periférico y hepatomegalia. A ver, alguien de los presentes, ¿quién sería? Alejandro Vázquez. ¿Cuál es en este caso, la disnea paroxística? Disnea paroxística nocturna. No, no me la sé, doctor. ¿Cómo así? Ok. Alteraciones estructurales que vamos a encontrar, ahorita lo vamos a ver, no te preocupes. Alteraciones estructurales serían, por ejemplo, la cardiomegalia, que es el crecimiento del corazón en general, pero no porque el músculo está más grueso. La auscultación del tercer ruido, que ya empieza a generar problemas de la circulación de la sangre. Soplos por problemas de las válvulas. Alteraciones en el electrocardiograma, ecocardiograma, también, y en el péptido natriurético, ¿sí? En el electrocardiograma vamos a ver el crecimiento del ventrículo ahorita lo vemos, por aquí estaba, pero ahorita lo vamos a ver. Y en el ecocardiograma de adelgazamiento de las paredes, una hipocinesia o un mal funcionamiento de la contractilidad. Y en el péptido natriurético también la elevación en la sangre. En el ecocardiograma, otra cosa que vamos a identificar muy típicamente es la fracción de eyección para identificar. El edema es por los péptidos natriuréticos, entre otras cosas, por la acumulación de líquidos, ¿sí? Por la falla de bomba. Ahora, la clasificación se va a clasificar estructuralmente en A, B, C y D, de acuerdo a los daños que se pueden identificar en el músculo cardíaco, en el corazón, por el funcionamiento o el daño de la enfermedad. La clasificación de la AJA o de la American Cardiology, American Cardiology, sí, Colegio Americano de Cardiología, American College of Cardiology, serían los dos principales como autoridades que tenemos así más cercanas. Otras son las guías europeas, pero aquí los que más nos rigen y nos apegamos mucho porque son buenas las guías americanas, ¿sí? Estas dos diferentes posturas van muy de la mano, principalmente en los estadios, ¿sí? Estadios y clasificación NIHA no es lo mismo. Estadios nos va a decir que datos estructurales, ¿sí? Alto riesgo, pero de insuficiencia cardíaca sin alteraciones estructurales o sin síntomas, sería en un estadio A, ¿sí? Un paciente que tiene mucho riesgo porque es el doctor Mauro, es obeso,
no hace ejercicio, es fumador, etcétera, etcétera. Tienen problemas de mala alimentación. Dice Víctor que es guapo. Bueno, y todo eso va a generar que a lo mejor a la larga tiene mucho riesgo, pero aún hasta ahorita no tiene ningún síntoma ni se puede evidenciar ninguna alteración estructural. Todavía tiene su corazoncito bien, bien bonito, ¿sí? No se lo han rompido. Alteraciones estructurales ya serían el grado B, donde ya empieza a haber cambios, como por ejemplo la hipertrofia ventricular, pero no hay síntomas. ¿Por qué? Porque a un principio es compensatoria y tampoco se pueden presentar a lo mejor signos. Y en el estadio C serían ya con alteraciones, pero con síntomas. Si estos síntomas ya son graves, sobre todo ya pacientes con una insuficiencia cardíaca muy, muy marcada, entonces ya teníamos un estadio D, ¿sí? Que incluso sería ya síntomas que, cambios estructurales que lamentablemente ya no van a revertir, ¿sí? Y que incluso a pesar de que la cardiomegalia en un principio por la hipertrofia era compensatoria, ahora ya, a pesar de los cambios que se hicieron, ya la insuficiencia cardíaca no está siendo manejada por el cuerpo, ¿sí? A pesar de que ya se hizo cambios, se requieren ahora manejos con medicamento, principalmente, o terapia, ¿sí? Y para esto, clínicamente, ¿cómo lo vamos a ver? Hay 1, 2, 3 y 4 en los grados de clasificación NIHA, son grados de funcionalidad, incluso se aplican en algunas otras enfermedades, porque solamente nos va a decir qué tanta disnea tiene un paciente, ¿sí? Disnea o fatiga van a ser equivalentes en esta clasificación, y sería, por ejemplo, en el grado 1, un paciente que no tiene ninguna limitación. Ahorita el doctor Mauro se levanta, enfriega de volada, hace sus actividades, es más bien, es deportista y no tiene ni limitaciones para la actividad física, no hay ningún problema en el estadio 1. Sin embargo, ya en el estadio 2 ya empieza a haber algunos síntomas, pero solamente se presentan cuando el doctor Mauro o el paciente se pone a hacer actividad física intensa. Entonces, sin síntomas en el reposo, pero ya con alguna actividad física que a otras personas no les generaría ningún problema, el doctor Mauro ya se cansa, ya empieza a cansarse con actividad física. En el estadio 3, en la clasificación 3, sería síntomas con actividad física menor a la ordinaria. Ya el doctor Mauro apenas va a la tienda por la coca, ya regresa ya todo con falta de aire, con dolor en el pecho, con fatiga. Y en el estadio 4, aún sentado el doctor Mauro haciendo nada, como siempre, echado en el sillón, ya está bien cansado, ya está faltándole el aire, ya está todo fatigado, ¿sí? Eso sería la clasificación así rapidísimamente. Los síntomas, las causas de la insuficiencia cardíaca son múltiples, ¿sí? En su gran mayoría va a ser secundaria a un problema de cardiopatía isquémica, un infarto y que va a dañar el músculo cardíaco, y todo esto va a contraer una serie de cascada de efectos que nos van a generar todos los problemas de la insuficiencia cardíaca. ¿Conectados todavía? Le regresa una. Jorge Emilio. ¿Sí me escuchan? Ah, ok. Ya no le regreso porque ya avancé, creo que eso era hace rato. Le corta poquito. Se corta. Ahora sí, ok. Perdón, si se está cortando un poquillo. Ok, bueno, vamos a continuar a ver si ya no se corta ahorita. Las causas de insuficiencia cardíaca son múltiples. La gran mayoría van a ser secundarias a un infarto y al daño estructural que se causó por el mismo infarto. La muerte del tejido cardíaco va a generar una cascada de efectos, principalmente por el daño estructural, y posteriormente van a generar muchos problemas que terminan en una insuficiencia cardíaca. Otros serían, por ejemplo, miocardiopatías, problemas directamente, enfermedades del corazón. Otros serían problemas específicamente por las válvulas en su mal funcionamiento, insuficiencia valvular o una estenosis. Y algunos otros, principalmente antecedentes familiares. Estos serían factores que no se pueden cambiar porque ya vienen
porque tenemos antecedentes de que mi abuelo, mi papá tuvo un infarto y tengo mucho riesgo de que tenga infarto, pero es solamente genético, o sea, si yo controlo todo lo demás, ya es muy más fácil que no me dé, ¿sí? El problema. Diabetes e hipertensión mal controladas, ¿sí? De por sí tenerlas sí ya es un problema, pero es mucho mayor si están mal controladas. Y básicamente vamos a tener lo que es la insuficiencia cardíaca de dos tipos, lo que es la insuficiencia cardíaca sistólica y la insuficiencia cardíaca diastólica, o lo que es insuficiencia cardíaca del corazón izquierdo o insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí? O insuficiencia cardíaca de gasto reducido o insuficiencia cardíaca de gasto elevado. Básicamente en estas dos se engloban cuál de los dos corazones, bueno, de las dos mitades del corazón es el que está fallando. En este caso, en la insuficiencia cardíaca sistólica, el problema va a ser que el músculo del ventrículo izquierdo está fallando, ¿sí? Y casi siempre es secundaria a un problema de cardiopatía isquémica. En este caso, si la cardiopatía isquémica daña suficiente al músculo cardíaco, va a haber principalmente un problema de que esa parte del corazón ya no va a estar funcionando. Supongamos que aquí en el ventrículo izquierdo hubo un infarto, esta parte del corazón se murió, entonces a la larga el resto del corazón compensa haciendo hipertrofia, el resto del tejido, pero esta parte que ya se murió ya no va a funcionar y a la larga se va a empezar a generar una distensión cada vez más de la cavidad, crecimiento ventricular, que posteriormente va a llegar a la insuficiencia, ¿sí? En un principio aumenta la fracción de eyección, pero posteriormente va a ir disminuyendo constantemente hasta llegar a la insuficiencia. Hay casi siempre dilatación ventricular progresiva, fallo de la bomba, disminución de la fracción de eyección y va a generar una miocardiopatía dilatada que nosotros en la radiografía vamos a encontrar como una hipertrofia, una cardiomegalia, y también en el electrocardiograma una hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿sí? El tratamiento en general, ahorita lo vamos a ver más a fondo, en general es IECA, ARA2, hidralacina, nitratos con vasodilatadores, beta bloqueadores, espironolactona y hay que aquí evitar el verapamilo y el diltiazem, ¿sí? Ahorita vamos a ver mejor el tratamiento, no se preocupen. La insuficiencia cardíaca, que es como la insuficiencia cardíaca del lado derecho, o insuficiencia cardíaca diastólica, el problema va a estar localizado en el ventrículo derecho. En general, este tipo de personas son las que ya evolucionaron por mucho tiempo, casi siempre lo vamos a ver en personas de grande edad, las personas de la tercera edad o viejitas, y que también tienen otro tipo de problemas que les causó la disfunción del corazón. La insuficiencia cardíaca diastólica tiene una alteración de la distensibilidad miocárdica y la fracción de eyección se va a mantener conservada. ¿Por qué? Porque el corazón izquierdo está funcionando normal, su ventrículo izquierdo va a estar normal y va a estar arrojando sangre adecuadamente. El problema va a venir en el lado derecho. Normalmente vamos a encontrarla, en problemas de miocardiopatía hipertrófica, isquemia miocárdica, pericarditis constrictiva, tamponade o miocardiopatía dilatada, ¿sí? Este tipo de problemas se va a manejar a grandes rasgos con beta bloqueadores, belapamilo, diltiazem, diuréticos y vasodilatadores. Aquí el pirámide, tanto en los dos, insuficiencia cardíaca diastólica, sistólica, del lado izquierdo, del lado derecho, o de fracción de eyección elevada o conservada, disminuida o conservada, va a ser el diurético. ¿Sí? Ese va a ser casi que el pilar en el tratamiento, incluso en la agudización. Todo lo demás sí va a servir, claro, pero el diurético va a ser para los síntomas, para que el paciente se sienta bien, ¿sí? Lo demás, beta bloqueadores, vasodilatadores, van a ayudar más que nada para que el paciente tenga una mejor sobrevida, pero les va a ayudar, el paciente se les va a agradecer más que le den diurético a que le den un medicamento vasodilatador, por ejemplo. ¿Sí? Porque se va a sentir mucho mejor. El paciente con insuficiencia cardíaca que tiene un daño agudo al miocardio, principalmente por un infarto, va a generar una insuficiencia cardíaca aguda, porque ese corazón ya sufrió un daño y ese músculo se lesionó. Posteriormente, si no se maneja adecuadamente, puede desarrollar una isquemia y necrosis, muerte del tejido y ya, ahora sí, un problema crónico. La insuficiencia cardíaca crónica por un mal manejo de un infarto o por posteriores agudizaciones de daños al miocardio, infecciones, arritmias, mala dieta o no tomar sus medicamentos. En general, el gasto disminuido o de insuficiencia cardíaca izquierda es de gasto disminuido porque el ventrículo izquierdo sería el problema. Esta
tendría como causas una cardiopatía isquémica principalmente, un infarto. Miocardiopatías, lesiones directas del corazón por enfermedades del músculo, valvulopatías o pericardipatías. Y en el gasto cardíaco elevado, cuando el corazón del ventrículo del lado izquierdo está normal, el problema va a venir del lado derecho. Y vienen casi siempre problemas ajenos al corazón, o sea que hay algo que está afectando la función del corazón desde afuera. Puede ser la enfermedad de Paget óseo, el beriberi, que sería una deficiencia de tiamina, la vitamina B1, fístulas arteriovenosas, hipertiroidismo, anemia, embarazo, anafilaxia, sepsis e insuficiencia hepática. ¿Sí? Básicamente esos serían los problemas de una como causas. Un poquito. Y volvemos a la normalidad. Entonces, vamos avanzando un poco rápido. Hoy solamente es una hora, entonces voy a avanzar rapidísimo. Espero que el tema les quede clarito y si no, de todos modos, cualquier duda la retomamos al final o en la siguiente clase. No hay ningún problema si después de la clase dicen, ah, caray, como que puede ser por pericarditis. Sí, como te comento, la insuficiencia cardíaca generada por del ventrículo izquierdo es por pericarditis, puede ser. Ok. Ahora, este sería ya así como resumido el problema que pasa dentro del corazón, ¿sí? A grandes rasgos, un ciclo vicioso que va a empezar y va a ser como una rueda, una bola de nieve que posteriormente va haciéndose cada vez más grande conforme va avanzando, ¿sí? Y se retroalimenta, una retroalimentación que va a generar problemas. El problema casi siempre va a ser una cardiopatía isquémica, un problema del infarto del corazón que va a generar directamente lesión miocárdica, ¿sí? El corazón se va a lesionar y esto va a generar obviamente que el funcionamiento del corazón baje, va a disminuir el aporte de oxígeno a los tejidos y posteriormente esto va a generar una activación de una respuesta de los sistemas neurohormonales e inflamación. ¿Qué va a haber? Va a haber principalmente liberación de renina, angiotensina, aldosterona, endotelina, antidiurética y una respuesta del sistema simpático, ¿sí? Todo esto va a generar hipertrofia y apoptosis del músculo cardíaco que nuevamente, a la larga, al principio es compensatorio la hipertrofia del músculo cardíaco, pero posteriormente va a generar más lesión del músculo cardíaco. ¿Sí? Los sistemas que se generaron como respuesta van a aumentar los péptidos natriuréticos que van a hacer más retención hidrosalina y como tal, como tratar de compensar, va a retener más, más líquidos en el riñón, aumentando la precarga, ¿sí? Le va a empezar a llegar más líquido al corazón derecho para tratar de aumentar más el flujo. Sin embargo, esto va a ser más dañino porque va a aumentar la presión de la perfusión y también va a aumentar la poscarga, que va a aumentar el requerimiento de oxígeno, más lesión miocárdica, ¿sí? Y nuevamente, más lesión miocárdica, otra vez todo lo demás, ¿sí? Es un ciclo vicioso, así es como se va a empezar lentamente y a la larga la insuficiencia cardíaca tiene muy mal pronóstico. Los pacientes que ya se identifican con una insuficiencia cardíaca o una falla cardíaca tienen mal pronóstico. El 70% de los pacientes que se les diagnostica insuficiencia cardíaca a 5 años van a morir, lamentablemente. Más de la mitad de los pacientes con insuficiencia cardíaca en el momento del diagnóstico tienen una sobrevida muy mala, ¿sí? Entonces, a la mayoría van a morir a los 5 años. Los síntomas van a generarse de acuerdo a la cantidad de sangre que está llegando a los órganos. Como todos los órganos, sube el pronóstico, si está asociado a otra patología, sí. De hecho, si está asociado a otra patología, el problema se puede agravar más rápido o puede tener descompensaciones agudas. El manejo también se complica un poquito porque ya no puedes darle toda la batería de medicamentos que quisieras. Es para provocar la hipotensión. El péptido natriurético es para regular la presión, exactamente. Pero nos estaría dando problemas. El péptido natriurético, de hecho, lo utilizaríamos más bien como diagnóstico, ¿sí? Porque se estaría elevando debido a que los tejidos ya no están llevando la sangre adecuadamente, ¿sí?
En este caso, los síntomas van a depender de que todos los órganos ya no van a recibir la sangre adecuadamente, ¿sí? No van a llegarle el aporte sanguíneo que normalmente deberían requerir y los pacientes van a tener dificultad para respirar, tos seca y sibilancias, fatiga, pérdida del apetito porque los órganos intestinales también no van a estar funcionando adecuadamente y en gastroenterología van a ver que hay algunas hormonas como la grelina o algunas otras sustancias que van a generar el apetito normal. Como no van a estar funcionando, los mismos pacientes al disminuir las capas que protegen el estómago van a tener también problemas de gastritis, problemas de colitis, problemas de tránsito lento, muchas, o sea, pérdida de absorción de algunos nutrientes, al momento de no funcionar muy bien los órganos, va a haber nicturia, hinchazón, aumento de peso, mareos, confusión y palpitaciones, ¿sí? La insuficiencia cardíaca del lado derecho es un poquito diferente, ya que en este caso el problema va a estar relacionado a que se va a estancar el líquido del corazón hacia atrás, ¿sí? El problema va a generarnos síntomas como plétora yugular, ascitis, hepatomegalia por acumulación o estasis venosa de que se empieza a acumular la sangre dentro del hígado. Distalmente se va a ver edemas, van a presentar principalmente edemas distales en manos y pies y sobre todo en las áreas declives, o sea que es en las partes de abajo, ¿sí? Va a haber también acumulación de líquido en los pulmones, inclusive derrame pleural, entre otros, y va a haber también datos de hipoperfusión tisular, aunque el ventrículo izquierdo, digamos que, perdón, eso sería en el lado derecho, y en el lado izquierdo, en la insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, la hipoperfusión tisular va a ser porque el ventrículo izquierdo no va a estar suficientemente funcionando para manejar el gasto cardíaco adecuado. Sí, va a haber hipoperfusión y bradipsiquia, los mismos gastos, los mismos síntomas. Si el cerebro no le llega sangre, el cerebro va a empezar a sentirse o a manejar síntomas de que algo está pasando, que está fallando y los órganos empiezan a disminuir su funcionamiento. El cerebro empieza a tener problemas, la persona empieza a tener disminución de la capacidad neurológica o de su pensamiento. ¿Sí? Clínicamente podemos encontrar ruidos cardíacos, el tercer y cuarto ruidos cardíacos debido al crecimiento ventricular y al esclerosamiento de las paredes, al engrosamiento que hace que se escuchen los tercer y cuarto ruidos. Y la congestión pulmonar también va a generar síntomas respiratorios, crepitantes inspiratorios que podríamos escuchar al principio solamente con estetoscopios y ya posteriormente incluso a distancia. ¿Sí? Vamos a escuchar a la gente que incluso nosotros le decimos, cuando escuche que trae una ollita de frijoles ahí en medio, en los pulmones, me lo trae porque ya va a estar grave, ¿sí? Y la disnea paroxística nocturna, como le preguntaba Alejandro, la disnea paroxística nocturna, alguien que le ayude a Alejandro, que ya lo checó en internet ahorita en estos minutos. Es cuando le falta como la respiración cuando está dormido o en posición pues, como acostado. Paroxística se refiere a la posición. Entonces, como bien dices, normalmente la mayoría de las personas dormimos de noche. Cuando la persona se acuesta, el líquido se empieza a acumular en las áreas declives, ¿sí? En las áreas de abajo. Entonces, el paciente se acuesta y se empieza a acumular líquido en los pulmones, en los alvéolos, y ya valió pitufo, se despiertan, pero tosiendo y ahogándose. El paciente literalmente se está ahogando y se despierta y se vuelve a acostar y otra vez se sienta y se le quita ya. Entonces los pacientes empiezan a generar una compensación donde se duermen con 2 o 3 almohadas y ustedes lo pueden preguntar, ¿con cuántas almohadas se duerme? No, pues con 3 o 4 y duermo sentado porque no puedo. No, me ahogo si me duermo acostado. ¿Sí? Entonces esos son los síntomas que van ustedes a encontrar. Y aquí, pues nuevamente, ¿sí? Bradipsiquia, confusión, congestión pulmonar elevada, astenia y debilidad en la insuficiencia cardíaca izquierda, oliguria, insuficiencia cardíaca derecha, aumento de la presión venosa, derrame pleural, hepatomegalia, enteropatías, pierde proteínas, ascitis y edemas. Fernando, lo del Apex, ¿qué? Dice. Lo del Apex, ¿qué sería? Sí, lo que ahorita mencionó que le dijo que lo buscó en internet. De la disnea paroxística nocturna. Como se va a acumular líquido en áreas declives, los pacientes se acuestan y se empiezan a ahogar porque se les acumula líquido en los pulmones. Entonces se despiertan ahogándose literalmente y tosiendo. Se sientan y listo, se les quita la disnea.
Entonces, estos pacientes ya no duermen acostados, duermen con 2 o 3 almohadas, ¿sí? Duermen casi sentados porque si no, sienten que se ahogan. ¿Y eso solamente es en la insuficiencia cardíaca diastólica, doctor? Es de los dos lados, de hecho, principalmente del lado izquierdo, no, de hecho, de los dos lados. Sí. Aunque es más del lado izquierdo, pero es de los dos lados. Sí, gracias, doctor. No hay de qué. Ok, el diagnóstico. El diagnóstico se va a establecer por la clínica principalmente. De hecho, hay unos criterios de Framingham que les voy a pedir de tarea que investiguen quién fue el doctor Framingham, ¿sí? Y a ver si fue un doctor o quién fue. Y se hace con clínica. Un doctor, no, pues sí. Pero ¿quién? Pues el doctor Framingham. Bueno, hay criterios mayores y menores. Y teniendo 2 criterios mayores, o un mayor y 2 menores, con eso ya hacen el diagnóstico. No ocupas hacerle estudios de tomografías, resonancias, gran cosa. De hecho, en el puro consultorio, el paciente llegas y lo ves, se está fatigando, se está cansando, el corazón está sonando ya como matraca, con ruidos cardíacos R3, S2 o S3, digo, de S3 o S4, ya estamos escuchando que el paciente el corazón le está fallando, se trae edema en las piernas, se cansa, se fatiga y los pulmones se los escuchas con estertores, es una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Ahora, los criterios mayores serían disnea paroxística nocturna, distensión venosa yugular, crepitantes, cardiomegalia, edema agudo de pulmón, galope o S3, presión venosa yugular, eso sería lo único que a lo mejor habría que estar checando, de 16 milímetros de mercurio o más, centímetros de agua, perdón, o más, y el reflujo hepatoyugular o la pletora yugular, ¿sí? Y el edema de miembros inferiores se da como criterios menores. Edema de miembros inferiores, porque puede haber incluso embarazadas que tienen edema de miembros inferiores, pero es por pérdida de proteínas y algunos otros factores, por eso es menor, no es tan típico o solamente específico de la insuficiencia cardíaca. La yugular es lo del derecho en específico, ¿no? Es más común, sí, del lado derecho. La insuficiencia cardíaca del lado derecho van a tener la plétora yugular, ¿sí? Pero para fines prácticos, ustedes con que hagan el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, ya con eso están ganando, no estar viendo, ya si que quieren meter mucha cabeza, pues buscan a ver si es insuficiencia cardíaca del lado derecho o del lado izquierdo. Aquí, igual, para el diagnóstico, pues lo ideal sería, el gold standard es la cardioresonancia, pero pues también ya sería meterle mucha ciencia y cosas que no en todos lados hay. La clínica con eso, y eso es mejor en cuanto a efectividad, ¿sí? Ahora, en tratamiento de insuficiencia cardíaca, aquí viene lo bueno, ¿sí? Como ya les dije, el pronóstico de los pacientes es malo. Los cambios estructurales que se generan en un inicio no se van a presentar con síntomas y el paciente no los va a notar porque los cambios estructurales al principio son para regular los efectos y entonces el paciente va a llegar y les va a decir ya hasta cuando tiene síntomas, cuando ya hay una avanzada evolución de la enfermedad y que lamentablemente el pronóstico es malo por esto, porque ya no hay nada que hacerles en cuanto a que se pueda regresar. O sea, ya es un diagnóstico, se establece y solo se controla, ya no se quita. Entonces
Entonces, hay que corregir el origen cuando es una insuficiencia cardíaca del lado derecho, si tiene deficiencia de vitaminas, si tiene algunos otros problemas de la tiroides, etcétera, pues ahí darle el tratamiento adecuado. Pero en si el problema no se puede generar un manejo para la pericarditis, la enfermedad vascular, pericarditis constrictiva, entre otras, pues hay que dar manejo ahora para evitar las causas desencadenantes, infecciones, arritmias, anemia, crisis hipertensiva, ¿sí? Por ejemplo, los pacientes que les da infección por el Streptococcus viridans, estreptococos que van a generarnos a la larga o como efecto en algunos pacientes fiebre reumática, daños a las válvulas, daños al miocardio. Entonces ahí tratar de que esos pacientes no se compliquen o no les dé problemas cardiovasculares secundarios a estas infecciones, ¿sí? El tratamiento es multidisciplinario y lamentablemente es igual que la hipertensión, muy difícil porque tienes que decirle al paciente que hay que hacer cambios en su dieta, en su estilo de vida, en sus cosas que estaba normalmente acostumbrado a hacer. Y es difícil, es muy difícil, ¿sí? Hacer que, regresamos tantito, aquí. Les comentaba de la insuficiencia cardíaca, el tratamiento en general es manejo de los síntomas o los problemas que nos llevaron a esto, a que el corazón ya falle como bomba. Y obviamente es restringir la ingesta de sal, al igual que la hipertensión, líquidos de 1.5 a 2 litros máximos al día para evitar edemas. El alcohol, pues de preferencia evitarlos, y si no, pues lo se puede consumir, pero con una cantidad muy restringida y solamente vino tinto es ideal. Actividad física moderada, tampoco no le vamos a querer decir que el paciente que ahora haga de ejercicio intenso porque ya no va a poder de entrada. Dejar de fumar, si es que fumaba. Y algunos medicamentos que pueden generar descompensaciones serían, por ejemplo, los AINES, los inhibidores de la ciclooxigenasa 2, los corticoides, nifedipino y los antiarrítmicos. Estos serían medicamentos que como tal pueden generar problemas en el músculo cardíaco y que el funcionamiento va a empeorar un poquito más, ¿sí? Ahora, el tratamiento en general farmacológico va a ser los IECAS, ¿sí? De hecho, es aquí, más que en la hipertensión arterial, los IECAS sí tienen mayor predilección sobre los ARA2, ¿sí? El captopril y el enalapril les va a servir más que los sartán y el telmisartán, ¿sí? Tienen una vasodilatación arterial y venosa y mejora la clase funcional, aumenta la supervivencia. Esto es muy bueno porque al paciente le va a ir bien de esta manera. La espironolactona como diurético se puede utilizar, sí, pero con ciertas restricciones, ¿sí? La espironolactona va a tener beneficios porque sus efectos van a ser bloqueando la aldosterona, y va a generar también disminución de la distensibilidad, aumento el aumento del sodio corporal y va a disminuir la fibrosis vascular, pero principalmente va a ayudar a que va a evitar o va a disminuir la mortalidad y la muerte súbita en los pacientes. Sin embargo, sus contraindicaciones, al igual que se los mencionaba ayer, no se va a utilizar cuando el filtrado glomerular esté por debajo de los 30 mililitros de mercurio o cuando el paciente tiene el potasio elevado, ¿sí? O cuando la creatinina, que a lo mejor no sabemos si el paciente tiene una falla glomerular, pero si su creatinina está en 2.5 o más, entonces ya ahí no se lo podemos dar la espironolactona, ¿sí? Y cuando el potasio, como sabemos, espironolactona es un medicamento ahorrador de potasio, entonces este medicamento le va a generar problemas si el potasio está en 5, va a generarle arritmias o incluso paro cardíaco, por eso no se debe de dar en estos pacientes. O sea, ahí se buscan otros diuréticos, principalmente los de ASAC son muy bien tolerados, ¿sí? O las tipo tiacidas. Y los bloqueadores, beta bloqueadores. Los beta bloqueadores son muy buenos. Como ayer les comentaba, el beta bloqueador, su efecto va a ser cronotrópico negativo. Entonces le va a dar más chance al corazón para relajarse y contraerse a tiempo adecuado. Y eso va a mejorar la perfusión al músculo cardíaco y pues va a evitar que haya más inflamación o daño al músculo. Si aumentamos la circulación al músculo, es mejor. Y no solamente eso, los pacientes no van a tener tanto dolor, entonces le va a quitar el dolor y le va a ayudar a que el músculo mejore, ¿sí? Mejora la frecuencia cardíaca por aumentar el tiempo de llenado y mejorar la contracción del músculo, mejorando la FEBI, mejora la clase funcional, aumenta la supervivencia y
Hay que ir subiendo paulatinamente la dosis hasta donde lo tolere. Este es un buen medicamento, pero algunos pacientes no los toleran al principio. Doctor, Sí, la espironolactona, creo que no alcancé a entender muy bien. ¿Cuál es su funcionamiento o qué hace? Y sé que es ahorrador de potasio, pero ¿qué es lo que provoca? Perdón. diurético. Es un diurético, pero otro efecto que tiene es que bloquea la aldosterona. Entonces, al bloquear la aldosterona, va a evitar los efectos de la aldosterona, la fibrosis vascular, la disminución de la distensibilidad, el aumento del sodio corporal, porque la aldosterona retiene sodio y agua. Entonces, si bloquea la aldosterona, bloqueamos todo esto. La fibrosis vascular, disminución de la distensibilidad y el aumento del sodio corporal. O sea, agarra parejo, tira tanto potasio, agarra potasio y tira sodio. Exactamente. Agarra potasio, pero bloquea la aldosterona, entonces tira sodio y agua. Y esa es la forma en la que es diurético. Pero solamente tiene restricciones de uso. Es muy buena, pero hay que restringirla en algunas condiciones. Ya si el paciente está muy, muy dañado del riñón, pues ya le cambias a otro, los de ASA. ¿Sí? Ahora continuamos. Los otros serían los ARA2, que serían como los sartán y el telmisartán. Estos medicamentos, si bien para la hipertensión son muy buenos porque no causan tos y son bien tolerados, para la insuficiencia cardíaca son menos eficaces. Entonces aquí son de predilección los IECA, ¿sí? Captopril y enalapril. Y la digoxina es un medicamento que en este caso va a servir muy bien, pero solamente cuando el problema es de la insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Por qué? La digoxina directamente va a aumentar la contractilidad, ¿sí? Este medicamento es cronotrópico positivo e inotrópico positivo. Va a aumentar la frecuencia y va a aumentar la contractilidad principalmente. Pero aunque mejora mucho la función del corazón, a la larga no mejora la supervivencia, porque como comentábamos, al hacer que el corazón lata más rápido, disminuye el tiempo que le va a llegar la cantidad de sangre a las fibras musculares, a los tejidos musculares. Entonces, a la larga no va a mejorar la supervivencia. Tampoco es que la empeore, pero no va a mejorar, ¿sí? Es muy buena para tratamientos como en la insuficiencia cardíaca y en la falla aguda. Los sartán, ¿puedo repetir ejemplos de ARA2? ARA2, los sartán y telmisartán son los más comunes que hay ahorita. Ok. También ayer les pasé una tablita, la dirección, ya por correo, no sé si ya les llegó. Ahí subí la tabla de los medicamentos que les había mostrado al principio y ahí están así como una tablita todos resumidos. ¿Sí? Efectos de los diuréticos, no reduce la precarga y la congestión pulmonar y no aumenta la supervivencia. Sí les va al paciente se los va a agradecer mucho porque los diuréticos sí se sienten muy bien, pero en general no mejora la enfermedad, ¿sí? O sea, solamente van a ser sintomáticos en su gran mayoría. Y en el dado caso que los pacientes llegan por una agudización, porque traen mucho líquido en los pulmones aún sentados y se están ahogando, pues les das diurético y vámonos, en friega va a perder líquido en los próximos minutos u horas y eso va a ayudar a que el paciente se sienta bien, pero no va a mejorar que la enfermedad va avanzando, ¿sí? Ahora, la digoxina se utiliza solamente en la insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Por qué? Porque si el problema es que el corazón no se está contrayendo, el corazón izquierdo no se está contrayendo, la digoxina le está echando una línea. Órale, vámonos, papito, dale para adelante. Y empieza a darle mucho estímulo para que el corazón lata más rápido y lata más fuerte. Entonces mejora los síntomas de la insuficiencia cardíaca izquierda. Pero si el problema es de la insuficiencia cardíaca derecha, el corazón izquierdo está funcionando bien, está funcionando con madre, de tal forma que esto no le va a servir, ¿sí? Y no está indicada. Solamente vamos a tener efectos tóxicos de la dopamina, que sí son tóxicos y lo pueden generar problemas de intoxicación, ¿sí? El tratamiento también se pueden utilizar las aminas vasoactivas, por ejemplo, taquicardia. Las aminas vasoactivas como la dobutamina, levosimendan y la dopamina
se pueden utilizar estos medicamentos, ¿sí? Uno de los problemas, como bien dice Fernando, taquicardia o arritmias. Si hay arritmias, se puede utilizar amiodarona como antiarrítmico o un beta bloqueador. O ya dependiendo del tipo de arritmia, una taquicardia supraventricular ya se maneja un poquito diferente. Hay una mnemotecnia que van a escuchar muy frecuente en los hospitales. Bueno, esta es la forma en la cual actúa